Buenas noches a todos los presentes. Ahora vamos a continuar con el panel de Derechos Humanos, en el cual se va a tratar el tema críticas al sistema interamericano de derechos humanos, cómo fortalecerlo. Con los ponentes presentes, ¿no? La doctora, Jenny Isabel Bento Curi, abogada, ¿no? Máster en Acción Política, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional del Estado de Derecho por la Universidad de Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco de Victoria, especialista en Derechos Humanos por el Programa de Estudios Avanzados en Derechos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law National Defense, mucho inglés. Y el otro ponente es el doctor Fernando Joel Muneco Castro, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, ex pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, becario del Instituto Jurídico de la Universidad Autónoma de México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, juez del concurso CEJA, Costa Rica y Achay, y asesor académico también de UCLA. Y como panelista tenemos al director académico nuevamente, el estudiante Ayrton Viche Barja, por lo cual pido un fuerte aplauso para todos los del panel. Muy buenas noches con todos, gracias por acompañarnos. Entonces comenzaremos el panel de Derechos Humanos con la intervención de la doctora Jenny. Cuando usted desee. Me escuchan, creo, ¿no? ¿Sí? No sé si podemos pasarla. Perfecto. No sé, de aquí tengo entendido que la mayoría sí está familiarizado con el funcionamiento del sistema interamericano. Entonces la idea es un poco más reflexionar dónde están algunos retos pendientes para mejorar un poco el funcionamiento del sistema interamericano. Dicho esto, pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. En el marco internacional de protección de los derechos humanos, como ustedes saben, el sistema interamericano tiene como marco normativo fundamental la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no solamente la Convención, sino que además complementa el marco normativo internacional dos instrumentos declarativos que rompen esta regla de ser considerados soft law y que en el derecho internacional catalogan como costumbre internacional. Entonces nos estamos refiriendo a la Declaración Americana y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunado a ello, podemos referir la existencia del protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de San Salvador, la Convención Belén do Pará, instrumentos que, si bien reconocen un catálogo de derechos de índole económico, social y cultural o de artículos referidos a la protección de los derechos de la mujer, no todos son necesariamente justiciables por parte de la Corte Interamericana. Es decir, habrá que tener en consideración que tanto en el protocolo de San Salvador como en la Convención Belén do Pará, en el primero de ellos, tomar una especial atención al artículo 19, que hace una norma de remisión a dos artículos del protocolo de San Salvador, que establece un sistema de peticiones y casos para la tutela y protección del derecho a la educación y el derecho a la libertad de asociación. Solamente esos dos derechos serán pues materia de un sistema de peticiones y casos en el sistema interamericano. Lo mismo ocurre con la Convención de Belén do Pará, con la Convención Interamericana contra la Tortura, entre otros instrumentos que establecen un sistema de peticiones y casos. Recientemente, en la siguiente, por favor, recientemente, el año pasado, el Estado peruano ha suscrito dos instrumentos contra toda forma de discriminación e intolerancia. Acá merece una reflexión importante porque, como ustedes saben, estos dos instrumentos hacen referencia a categorías sospechosas de discriminación. Entre una de ellas hace referencia a la prohibición de discriminación por género u orientación sexual. Entonces, si bien el Estado ha firmado ambos instrumentos, corresponderá pues el proceso de ratificación al Congreso de la República. Y eso nos lleva a otro nivel de discusión. ¿Qué será entonces el Congreso de la República quien tendrá que decidir si finalmente se ratifican estos dos tratados? Yo solo pongo en la mesa que un reto pendiente será la ratificación de estos tratados para el Estado peruano en el marco del sistema interamericano, porque recordemos, la Convención Iberoamericana de los Jóvenes no se aprueba y formó parte de la discusión justamente la incorporación de la categoría género, ¿no?, que trajo mucho debate en el Congreso de la República por allá en el año 2008-2007. En la lámina que tienen aquí, ustedes van a poder ver un poco rápidamente cómo está estructurado el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los sistemas de protección, como nosotros sabemos, surgen de materia complementaria y coadyuvante de la labor interna que realizan los estados, ¿no? La Corte Interamericana refirió en el caso de Ronald Rajico Reyes contra Guatemala que justamente ese es el rol de tanto la Comisión como de la Corte. En el caso de la Comisión, que es donde más me voy a referir,
tiene una labor complementaria y coadyuvante a esta labor. ¿Por qué es importante esto? Porque históricamente, como ustedes saben, los sistemas de protección de derechos humanos surgen como respuesta a lo acontecido en su momento en la Primera Guerra Mundial y luego el fracaso de la Sociedad de Naciones trajo como consecuencia también otro momento histórico, es la Segunda Guerra Mundial. Y las atrocidades de esta Segunda Guerra Mundial marcaron un hito muy importante pues, para lo que hoy por hoy se conoce como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y será la Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas, que en el artículo 52 hace una invocación también a que se generen sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y es así que hoy por hoy podemos hablar de uno de los primeros, que es el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Africano. Históricamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que primero se adopta la Declaración Americana y seguidamente se adopta la Declaración Universal, sin que una sea más o menos importante que la otra por la fecha en que uno entra en publicarse esas declaraciones, sino que es comprensible pues que lograr un estándar mínimo de protección para 35 Estados miembros, me estoy refiriendo a la Organización de Estados Americanos, es más viable que lograr un estándar mínimo de protección de derechos humanos para todos los países del sistema de las Naciones Unidas. Estos dos hechos importantes luego va a traer como correlato armar los sistemas de protección. Es importante recordar que para el sistema europeo la adopción de la Convención genera pues un reconocimiento de derechos, siendo que el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos tuvo en su momento una Comisión Europea y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Años después, con la modificación a través del Protocolo 11, ¿no? El protocolo adicional número 11 a la Convención Europea de Derechos Humanos, es que este sistema europeo se reestructura y hoy por hoy cuenta solo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces ahí hay una diferencia con nuestro sistema interamericano, que en 1959 es cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía el andamiaje no está totalmente cerrado. No podemos hablar en 1959 de un sistema de peticiones y casos porque recién aparece la Comisión Interamericana. Más adelante vamos a ver por qué surge, cuáles son los primeros pasos que da la Comisión y cuáles son los problemas que realmente tiene el sistema en la actualidad desde mi humilde punto de vista. Eso en el 59, ¿no? en lo que ocurre en el sistema interamericano. En el sistema interamericano, entonces, nosotros en la actualidad tenemos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano jurisdiccional, siendo que la Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional. Rápidamente están compuestos por comisionados, por jueces, uno tiene sede en Washington, la otra sede en Costa Rica. A nivel de jerarquía en las fuentes del derecho internacional, para parafrasear un poco a Daniel O'Donnell, podemos decir pues que la jurisprudencia de la Corte está dentro del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y será pues los informes de admisibilidad, fondo 36.3 y los informes temáticos que emite la Comisión tendrá pues un rango de doctrina, criterio de Daniel O'Donnell, porque no tienen esta jerarquía de ser considerado un órgano jurisdiccional como sí lo es la Corte Interamericana. Entonces es importante tener en referencia esto para interpretar un poco cuál es la jerarquía de las fuentes en el derecho internacional. En el sistema africano de protección de derechos humanos, sí, en la actualidad existe una Comisión Africana y una Corte Africana de Derechos Humanos dentro de la Unión Africana, ¿no? Siendo la Unión Africana el órgano político, en nuestro caso la Organización de Estados Americanos, en el caso del sistema europeo, el Consejo de Europa. Distinto, solo para precisar, de lo que se conoce como la Unión Europea, ¿no? Es una diferencia entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, no son lo mismo. La Unión Europea, como sabemos, surge en razón a las comunidades del carbón y el acero, y luego tiene un proceso de integración regional sui generis que no se ha dado en ninguna región del mundo. No hay un proceso de integración jurídico, tiene una moneda común, con la firma del Tratado Schengen se puede tener una libre circulación entre todo el espacio europeo, solo para hacer una referencia. Aquí es importante tomar en consideración las fechas. En 1959 es cuando se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando se crea la Comisión Interamericana, miren el espacio histórico. Terminábamos una Segunda Guerra Mundial en el 45. Estábamos en una etapa mundial de Guerra Fría, teniendo como la crisis de los misiles como un riesgo así, a puertas de perpetrarse una tercera guerra mundial. Aún no había caído el muro de Berlín y en 1959 América Latina apuesta por constituir
una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún no existía una Corte Interamericana, solamente funcionaba la Comisión Interamericana en 1950. ¿Qué ocurría en esta región a diferencia de Europa, a diferencia de África? En América Latina lo que se va a dar es el surgimiento de dictaduras cívico-militares en distintas partes de nuestra región. Podemos referir a Argentina, podemos referir a Chile, podemos referir a Centroamérica, conflictos armados no internacionales, ¿no? Conflictos armados internos que se daban en los países de la región. Toda esta convulsión en América Latina que altera la institucionalidad democrática trae como consecuencia el impulso de apostar por ceder una porción de soberanía para constituir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 59. Todavía ni siquiera podemos hablar de la existencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 1959 la Comisión entonces históricamente empieza con un rol de promoción y difusión de los derechos humanos. No existía un sistema de peticiones y casos, solo para tomarlo en consideración. ¿Quiénes van a impulsar la adopción de la Convención Americana en el 69? Entonces recordaremos aquí a dos personas muy ilustres, René Cassin y Eleanor Roosevelt. Ellos participaron en lo que hoy se conoce como la Declaración Universal. Fueron los principales promotores de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en el sistema interamericano, en 1959, se empieza a realizar visitas por parte de la Comisión Interamericana a las regiones, a los países. Entonces toma en contacto con la ciudadanía. La Comisión se empieza a convertir en ese último espacio para que las personas puedan acceder a la justicia, porque en sus países de origen no podían concretar el acceso a la justicia. Entonces ven a la Comisión como una última puerta de acceso. Pero esta labor de promoción y difusión con el paso de los años va a ser insuficiente ante la demanda que se presenta en la región. Entonces, en 1968 empieza una labor desde la Organización de Estados Americanos a través del Comité Jurídico para impulsar lo que hoy nosotros conocemos como Convención Americana. Y será en 1969 cuando se plantea, por allá en San José de Costa Rica, los famosos trabajos preparatorios para la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, en 1969, cuando se discuten los trabajos preparatorios para la adopción de la Convención, un personaje conocido por su aporte en la Declaración Universal también va a participar en la discusión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, me refiero a René Cassin. En 1969, entonces, lo que va a ocurrir es que los representantes de los países de la región entran a analizar la Convención. Sepan ustedes que un representante, ¿qué hace? Lleva en máxima instancia la posición de su país. Acá un tema también importante para el funcionamiento de lo que se conoce como Comisión y luego como la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a ser el éxito de la Revolución Cubana. Esto va a servir muchísimo, primero porque se excluye a Cuba de la Organización de Estados Americanos y porque se suspende a Cuba, porque va a servir también el éxito de la Revolución Cubana, va a formar parte de las primeras visitas que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, uno de los requisitos, pues, es importante ser un Estado democrático. Así como en su momento, para ser miembro de la Unión Europea, por ejemplo, a España, durante la dictadura franquista, se le exigía ser un Estado democrático si quería ser parte de la Unión Europea. Entonces, con la caída de Franco y con el periodo de la transición y durante Adolfo Suárez, es que España va a lograr luego ingresar a la Unión Europea, pero ya, hablamos de un Estado democrático, que deja de ser una dictadura. La misma situación va a ocurrir con la Organización de Estados Americanos en el caso particular de Cuba. Pero no quiere decir que la Comisión pierda un rol de promoción y difusión. Sí lo hacía, es más, sus primeros informes de países va a ser analizando el caso de Cuba. En 1969, entonces, en Costa Rica se discute la Convención Americana, los trabajos preparatorios de la Convención. Y ahí ustedes van a ver, si revisan los trabajos preparatorios, que las representaciones de los países miembros van a discutir el tratado en sí mismo. Entonces, el tratado tiene dos estructuras fundamentales. La primera se centra en el análisis de los derechos. ¿Cuáles van a ser los catálogos? ¿Cuáles van a ser los derechos de índole civil y político, o económicos, sociales y culturales, o de solidaridad, que van a formar parte de lo que hoy tenemos como Convención Americana sobre Derechos Humanos?
Y otro grupo se va a centrar en analizar la estructura, la recomposición, porque recuerden que en el 69 solo existía una comisión, no existía la Corte. Entonces lo que se plantea en San José es, oiga, tengamos ahora una Corte Interamericana, porque la comisión durante esos 10 años, durante esa década de visitar a los países y promover y difundir los derechos humanos, se enfrenta pues a una realidad que le sobrepasa. Entonces plantea la necesidad de tener un sistema compuesto por una comisión y una Corte Interamericana. En el ámbito de la discusión de los derechos, por ejemplo, un derecho muy discutido es el artículo 26, que refiere al derecho al desarrollo progresivo. Algunos sostienen que, evidentemente, la Convención no estuvo plasmada para proteger derechos de índole económico, social y cultural. Pero cuando uno revisa los trabajos preparatorios, se va a dar cuenta que sí. Tanto es así que el artículo 26, antes, en los trabajos preparatorios, era el artículo 25. Y se constituye un grupo de trabajo dentro de los debates para analizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en el marco del debate, finalmente, queda plasmado el artículo 26 como ahora lo conocemos, ¿no? El derecho al desarrollo progresivo en materia de educación, ciencia y cultura, que están reconocidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, según los recursos disponibles que cuenta el Estado y en la medida de sus posibilidades, ¿no? En lo que refiere al artículo 26. Y luego se aprueba tener una comisión y una corte. Pregunta, ¿en 1969 podemos decir que ya funcionaba la corte? No. Va a pasar aproximadamente 10 años para que recién entre en vigencia el tratado. Entonces, cuando uno empieza a revisar las actas y documentos de la Organización de Estados Americanos de la Asamblea General, en más de 44 años de historia, veremos que desde las primeras actas se empieza en 1969, cuando se aprueba la Convención Americana, al año siguiente a instar a los estados a firmar y ratificar el tratado, para que finalmente entre en vigencia. Los tratados, como ustedes saben, fijan sus propias reglas de juego. ¿Cuántas firmas necesito para que entre en vigencia un tratado? Como el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que solicitaba mínimo 10 firmas para que entre en vigencia a nivel de Naciones Unidas. El sistema interamericano igual, la Convención Americana requería pues un número mínimo de países que hayan firmado y ratificado el tratado para que entre en vigencia, ¿no? Y es así que en 1979 entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente podemos decir, a partir de 1979, históricamente, ya tenemos un sistema constituido por una Comisión Interamericana y una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así se consolida lo que hoy conocemos como sistema de peticiones y casos. Eso es un poco para hablar de historia. En 1978, el Perú firma y ratifica la Convención y acepta expresamente la competencia contenciosa de la Corte en 1981. Como ustedes saben, un país puede firmar un tratado, pero el tratado pasa por un proceso de perfeccionamiento a nivel interno y será el Poder Legislativo el encargado de aprobar su ratificación. Entonces el Perú firma, ratifica el tratado y además de eso los países que firman y ratifican la Convención además tienen que referir expresamente que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. En el caso peruano lo hace en 1981. La siguiente, por favor. La anterior, esa era el pescadito. ¿Por qué es importante el pescadito? El pescadito es importante porque evidencia una situación de lo que se conoce en el sistema como el famoso proceso de fortalecimiento del sistema interamericano. El proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, allá en el año 2009 se constituye un grupo de trabajo especial encargado de llevar a cabo el proceso de reflexión sobre el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En el año 2000, esto es aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En el año 2004, lo que va a ocurrir es que se da inicio a este proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano y va a haber un diálogo por parte de la Organización de Estados Americanos que le va a solicitar luego a la Comisión Interamericana fijar un informe e iniciar este proceso de fortalecimiento. Es ahí donde la Comisión va a realizar unas rondas de visitas a los países que va a concluir con un informe que eleva a la organización mediante el cual señala qué es lo que ha analizado conjuntamente con los estados, la sociedad civil y la academia, por dónde hay que mejorar el sistema. Más adelante me refiero a esta parte expresamente. Pero en este proceso de fortalecimiento surge, y ahí hay que entrar a ver un análisis político, sobre la posición de los países, es importante.
Porque al término de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Europa apostaba por tener un sistema universal. Todos firmaron, ratificaron el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, inmediatamente el funcionamiento de una comisión y una Corte Europea. Porque claro, ¿a quién había afectado más la Segunda Guerra Mundial? Sin lugar a dudas, a Europa. En el caso de América, cuando constituimos la comisión y la Corte, ¿en qué situación nos encontrábamos todos nosotros en la región? En un proceso de dictaduras cívico-militares, conflictos armados internos, ¿no?, que traía como consecuencia, pues, graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros. Había alteraciones a la institucionalidad democrática que hicieron que la región se comprometiera con crear un sistema de protección de derechos humanos complementario y coadyuvante a lo que realiza los órganos internos. Pero los años pasaron, 1959, 1969, 79, 89. Entonces, ese periodo de conflictos armados, de alteraciones a la institucionalidad democrática, entra geopolíticamente en un proceso en el cual se empieza a instaurar el sistema democrático. América Latina baja estos niveles de tensiones y vivimos unos periodos de democracia, no como en el 59, 69, 79, con grandes dictaduras en la región, sino empezamos en un tránsito hacia la democracia, un periodo de tranquilidad, ¿no? Hay estas famosas olas de democracia, de dictadura. Entonces, estamos en una ola, estuvimos en una ola de tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Pero esto ha traído como consecuencia que lleguen los primeros casos, ¿no? Como ustedes saben, la Comisión plenamente tiene el sistema de peticiones y casos en el 79 y ahí empieza este proceso de iniciar informes de admisibilidad, Fondo 36.3, demandas en Corte. Entonces empiezan a llegar las demandas a la Corte en los primeros casos por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. ¿Eso que trae como consecuencia? El cumplimiento de las reparaciones. Y eso que ocasiona, ¿no?, una preocupación por parte de los estados. ¿Cómo recibimos nosotros la sentencia penal Miguel Castro Castro? ¿Cómo recibió el Perú la ciudadanía? La ciudadanía, no necesariamente la academia lo discute. ¿Cómo recibió la ciudadanía sentencias como penal Miguel Castro Castro o Nicolás Cruz, Chavín de Huanta? Todos unidos y decir, ok, hay que cumplir las reparaciones, o polarizó al país. O sea, han llegado, así como en el Perú, en distintos países de la región, sentencias que al momento de tener que cumplir con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, generan debate, polarizan. Entonces, eso trasladado a un debate en las Américas trae como consecuencia lo que evidencia este pescadito, que en la época de populismos en América Latina, varios países se sumaron hacia el fortalecimiento del sistema. Es decir, que en el 2000 la Asamblea General de la OEA plantea este proceso de fortalecimiento, en realidad es recoger un poco las necesidades de los estados, ¿no? Lo que empezó por apostemos por el sistema, no me está gustando mucho el proceso de supervisión y control de parte de los órganos subsidiarios como la Comisión y la Corte. Entonces, el sistema interamericano entró a un proceso de fortalecimiento que duró 2 hasta 4 años, más o menos, hasta el 2012. Eso es lo que ven acá. Países de la región que se sumaron a este coche, entre comillas, del proceso de fortalecimiento. Algunas críticas sí considero yo que han sido buenas, como mejorar un poco el sistema de peticiones, sí llamar la atención a la Comisión por la carga procesal, sí preocuparse por cómo otorgan las medidas cautelares, sí porque ese proceso de sistema de peticiones y casos debe de recoger, por ejemplo, lo que hoy es el persaltum, un mecanismo mediante el cual se pueda alterar el orden en que ingresan las peticiones a la Comisión y atender después la situación de vulnerabilidad de un grupo vulnerable o de una medida cautelar vinculada a una petición que admite que la petición se altere, el orden de llegada y se priorice, ¿no? Porque una cosa es atender una petición de una persona que puede tener 35 años y otra cosa muy distinta es atender una petición de una persona que puede bordear los 80 o 90 años o que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad o pertenece a un grupo vulnerable o que además tiene una medida cautelar otorgada. Entiéndase, una situación de gravedad, urgencia y rapidez del daño. Entonces hay que priorizar esa petición. La siguiente, por favor. ¿Me ponen pausa? Porque si no, yo no voy a medir tiempo. Me avisan cuando ya esté por los... Me avisa usted, doctor. La siguiente, por favor.
Entonces, el sistema interamericano, para recapitular, está constituido por 3 grandes pilares, como es los estados, los órganos de supervisión y control, como la Comisión y la Corte Interamericana, y finalmente nosotros, ustedes y yo, una sociedad civil, que finalmente plantea las peticiones como sociedad civil, como grupo de personas, un grupo o una persona que plantea su caso ante el sistema. La siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema interamericano? Aquí he tratado de recoger un poco de las reflexiones que planteó en su momento el exsecretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, y justamente también las reitera en su último discurso cuando ya se despide de la Comisión Interamericana. Uno de los primeros grandes problemas es, sin lugar a dudas, la universalidad. Tanto es así que uno de los informes temáticos de la Comisión Interamericana abordan ese problema, ¿no?, de la falta de universalidad. Hay un problema de poder aplicar un mismo estándar mínimo de protección de derechos humanos a todos los países de la región en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si hacemos cuentas, tenemos 35 estados miembros dentro de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, 25 estados han ratificado la convención. Esto quiere decir que 22 han reconocido la competencia de la Corte, y de los 25 estados que han ratificado la convención, el resto no lo ha hecho. Es decir, como ustedes saben, el marco normativo del sistema, ¿cuál es? La Convención Americana. Si de los 35 estados, solo 25 han ratificado la convención, ¿cuántos no lo han hecho? 10. 10 que pueden ser países como Canadá, como Estados Unidos, países que en el ejercicio de su soberanía, no quiere decir que esté bien o que está mal, en el ejercicio de su soberanía han decidido no ratificar la convención. Es decir, para personas como Jessica González o Jessica Lenham, que fue un informe ante la Comisión Interamericana, ¿no le alcanza la justicia internacional? ¿Queda fuera, exenta de la protección internacional? Definitivamente no, pero la Convención Americana no podrá ser aplicada para determinar si es que hubo una violación de un derecho a la integridad o a la vida, por ejemplo, como en el caso de Jessica González, ante un caso de violencia intrafamiliar, porque no tiene competencia porque el Estado no ha aceptado la competencia, no ha firmado y ratificado la convención, tampoco ha aceptado la competencia de la Corte. Pero eso no significa que la Comisión no pueda seguir con su rol de promoción y protección de los derechos humanos. Tanto es así que lo ha hecho. Casos como Estados Unidos, en este caso que les menciono Jessica González, interpreta el caso de violencia intrafamiliar, analiza el caso de violencia intrafamiliar a la luz de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Entonces, nos enfrentamos en una situación en la cual no podemos pedirle al sistema que aplique los alcances de la Convención en igualdad a Perú, como Estados Unidos o Canadá o algunos países del Caribe, porque no todos han firmado y ratificado la Convención. Segundo problema, no todos han firmado y ratificado, no todos han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Por lo tanto, en los casos como Perú, sí habrá competencia de la Corte para analizar si es que hay una violación de derechos humanos, y en el caso de Estados Unidos o Canadá, no, porque está dentro del margen de su soberanía no firmar ni ratificar la Convención, ni aceptar la competencia contenciosa de la Corte. ¿Eso trae problemas para el sistema? Sí, porque no se puede aplicar un mismo estándar de protección para todos los países en igualdad. ¿Qué otro problema se evidenció en el marco del proceso de fortalecimiento? Porque en el marco del proceso de fortalecimiento, como los americanos o latinoamericanos nos encanta pues recepcionar todo, y si es extranjero mejor y si es europeo mejor, ¿qué se les ocurrió a los estados? Bueno, hagamos lo que hizo Europa. Europa, con el protocolo 11, decidió eliminar lo que hoy se conoce, como Comisión Europea. Entonces ahorremos recursos. ¿Para qué vamos a gastar tanta plata pagando abogados, asesores y staff en Washington? Eliminemos la Comisión Interamericana, hagamos como han hecho los europeos y quedémonos con una corte. Eso fue lo que se planteó dentro de tantas discusiones que se dio en el marco de este proceso de fortalecimiento. ¿Problemas? Definitivamente, claro que sí. Si en ese momento se hubiese aceptado suprimir, eliminar la comisión, ¿no?, mediante una modificación a la convención, se elimina la Comisión Interamericana y solo se quedamos con la Corte, ¿qué problema hubiera tenido una mujer como Jessica González, víctima de violencia intrafamiliar en Estados Unidos? O un señor expuesto a la aplicación de la pena de muerte, a la imposición de la pena de muerte, y que está cuestionando el debido proceso en Estados Unidos. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Tendrían la posibilidad de acceder a la justicia, además de la que tienen en el orden interno? ¿Tendrían la posibilidad de recurrir a la vía internacional?
olvídense del sistema de Naciones Unidas, ¿tendría otra puerta? Ya no podría. Porque si eliminamos la comisión, ¿ustedes creen que países como Estados Unidos y Canadá, que no han aceptado, no han firmado la convención, ni han ratificado la competencia de la Corte, se animen a hacerlo porque se elimina la comisión? No lo van a hacer. Entonces va a quedar fuera de protección un porcentaje de ciudadanos de países, de estos 10 países que no han firmado la convención ni han aceptado la competencia de la Corte. Entonces el problema de la universalidad, ¿de quién va a depender entonces firmar la convención, aceptar la competencia de la Corte? ¿Quién tiene esa posibilidad? ¿De quién depende solucionar este problema? De los estados, de la voluntad política de los estados. Y algo que siempre hago cuando analizo este tema es quién elige a los jefes de estado, que finalmente son los que llevan la posición de sus países, ¿no? A través de sus representantes o delegados o embajadores permanentes en la OEA, etc. ¿Quién los elige? Pues nosotros, ¿no? Entonces, ¿de quién depende finalmente que la situación mejore o empeore? Pues de nosotros. Pues ahí hay también un nivel de autocrítica, ¿no? ¿Por quiénes votamos? Por alguien que apuesta por el fortalecimiento de un sistema que de repente hoy ustedes no lo usen, ¿ah? Pero no quiere decir que mañana más tarde no tengan la necesidad de plantear una petición ante la Comisión o recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes, Dios no quiera, mañana más tarde, hereden un sistema totalmente debilitado? O sea, llamo a la reflexión un poco a los que estamos aquí sobre esto. Segundo gran problema del sistema, el cumplimiento. Como ustedes saben, hay un problema de cumplimiento tanto de las recomendaciones de la Comisión como de las sentencias de la Corte, cumplimiento parcial o nulo por parte de los estados. Esto ha traído como consecuencia que los estados que no cumplen, o cumplen parcial o no cumplen las recomendaciones de la Comisión o sentencias de la Corte, la Comisión encuentra una llavecita para tratar de visibilizar más aquellos países que tienen una mayor incidencia en violación de derechos humanos. ¿Y cuál fue la llavecita que encontró? Fue en el año 2001. La Comisión, como ustedes saben, al igual que la Corte, emite informes anuales, no ante la organización. Y en el caso de la Comisión tenemos el informe anual que presenta la Comisión. Pero en el año 2001 dijo, bueno, basta ya, ¿no? Vamos a incorporar lo que se conoce como el capítulo cuarto. Y es en el capítulo cuarto donde están aquellos países que tienen mayores casos de violación de derechos humanos. Perú en su momento, Colombia en su momento, México definitivamente ahora, y claro está, Venezuela. Eso trajo como consecuencia también el desagrado del entonces presidente Chávez, ¿no? Entonces ahí, como ustedes saben, a los estados no les gusta estar en el capítulo cuarto, pero es la llave que encontró la Comisión para poder evidenciar que hay un incumplimiento parcial o nulo, y hay países que lideran más el número de casos en el sistema o casos que se remiten, a la Corte. Y aquí, nuevamente la pregunta, ¿de quién va a depender entonces que esta situación cambie, que se cumplan las sentencias de la Corte, que se cumplan con las recomendaciones de la Comisión? ¿De quién dependerá? De la voluntad política de los estados. Son los estados finalmente los que tienen esta capacidad de poder cumplir con las sentencias de la Corte o las recomendaciones de la Comisión. Entonces, nuevamente vemos que estos dos grandes problemas siguen estando muy vinculados a la voluntad política. Y un tercer gran problema es la falta de presupuesto. La falta de presupuesto se evidenció muchísimo en el proceso de fortalecimiento, porque en el proceso de fortalecimiento, en el año 2012, cuando se identifican en el informe de la Comisión cuáles eran los principales problemas, se hace incidencia en lo mismo de siempre. El problema de la universalidad, el problema de falta de presupuesto, la falta de cumplimiento y finalmente el acceso efectivo de las víctimas al sistema. Respecto a la falta de presupuesto, por ejemplo, solo para hacer una referencia, en el caso de Europa, el Consejo Europeo de Derechos Humanos se destina 100 millones de euros para el Consejo de Europa para que proteja en promedio a 729.000 personas en Europa, ¿no?, que puedan ser susceptibles de presentar un caso. ¿Cuánto presupuesto tiene? 100 millones de euros. ¿Cuánto tiene el sistema? Y eso, estamos hablando de como 47 estados, la memoria no me falla, por ahí. ¿Y cuántos estados tiene el continente americano? 35 estados para atender la demanda de un promedio de 1.000 millones de personas. ¿Cuánto presupuesto creen ustedes que nosotros otorgamos anualmente a la Comisión? Hasta el 2016, 5 millones.
Entonces es imposible que con 5 millones se pueda canalizar las demandas de un estimado 1.000 millones de personas. Siendo que en promedio se presentan un aproximado de peticiones que se reciben, estamos en, no, esta cifra es solo en Perú, 225 al año, pero a nivel macro estamos bordeando las 2.000, 2.500 peticiones por año que ingresan, sin tomar en consideración cuántas ya están en trámite en la comisión, que son como 9.000. Entonces, hagan suma. 5 millones son totalmente insuficientes para cubrir las demandas, que además la comisión tiene que cumplir con la promoción y difusión, tiene que cumplir con el monitoreo, con el cumplimiento de las recomendaciones, tiene que hacer lo que son el registro de los casos, el informe de admisibilidad, el informe de fondo, de ser el caso conjunto 36.3, tiene que evaluar si se formula la demanda ante la Corte, otorgar cautelares, solicitar provisionales, plantear opiniones consultivas. Entonces, la carga es muy fuerte para 5 millones. Esto, además, acompañó también una discusión recientemente en Cancún. Históricamente en Cancún, bueno, viene ya desde el año pasado, más o menos, donde los miembros de la comisión hicieron como una protesta simbólica ante la Asamblea General de la OEA, y en la reciente asamblea, que se llevó a cabo en Cancún este año, solicitaron pues nuevamente el incremento del presupuesto, porque si no ya no podía seguir funcionando la comisión, y finalmente trajo como consecuencia que históricamente los estados apuesten por duplicar el presupuesto de la comisión. Históricamente, si duplicamos lo del 2016, estaríamos en un estimado de 10 millones, versus los 100 millones del Consejo de Europa, siendo que tenemos mayor población que el continente europeo. Igual es un aporte importante, pero yo creo que igual va a redundar en ser insuficiente. Situación similar ahora está empezando a ocurrir con la Corte Interamericana, que ya yo se referirá más a este tema en cuanto a la falta de presupuesto. Este problema del presupuesto es una cosa muy delicada porque la Comisión pues, tiene que atender una serie de casos. La siguiente, ¿estamos? 5 puntos. La siguiente, por favor. Esto es un poco la parte histórica que les comenté. Retroceda, por favor, un ratito. En el caso, esto es importante, en el caso de otro de los problemas que se identificaron fue la falta de acceso efectivo al sistema interamericano por parte de las víctimas. Esto está recogido pues, en el informe de la Comisión que elevan de la OEA del año 2012, más o menos el 23 de octubre, donde da cuenta de cómo fue el proceso de fortalecimiento y qué cosas estaban pendientes. Incidencia, nuevamente lo mismo, universalidad, presupuesto, cumplimiento y falta de acceso efectivo de las víctimas al sistema interamericano. Pero históricamente se introduce la posibilidad que las víctimas puedan tener una asistencia legal para las víctimas que tienen escasos recursos, eso está a nivel de la Corte. Yo quisiera aquí hacer referencia a lo que manifestó en su momento el secretario ejecutivo adjunto en un artículo pequeño del profesor Ariel Dulinsky. Él cuenta un poco la historia de la comisión, estos años 59, 69, 79, pero a mí me llamó mucho la atención el caso particular de Somoza, en Nicaragua. Él refería que la visita de la propia Comisión Interamericana a su país fue muy importante, tanto es así que logró evidenciar las violaciones de derechos humanos que se producían y, por tanto, trajo como consecuencia el retiro del apoyo internacional a Somoza, ¿no? O sea, fue un detonante también, un antes y un después para la salida de Somoza. Y esto dicho por él mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante reconocer la labor que ha tenido la Comisión Interamericana históricamente, ¿no? Otra anécdota muy importante que a mí me ha llamado siempre la atención, y ahora que estamos hablando de fútbol, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque en la Argentina, como ustedes saben, en la Argentina, en su dictadura, cuando la comisión visita Argentina, eran como 2 cuadras de colas de argentinos que estaban haciendo espera a la Comisión Interamericana para presentar sus casos. Y algo que yo digo, y que varios de ustedes seguramente cuando revisan estos materiales se topado, es que mientras los argentinos gritaban gol, torturaban y ejecutaban extrajudicialmente a cientos de argentinos en la escuela militar armada. Espacio que hoy por hoy está constituido como un espacio de memoria, y voy a avanzar esta parte, por favor. Sigamos.
La comisión tiene, como he dicho rápidamente, sus funciones de promoción y difusión, tiene ya dentro del sistema de peticiones y casos el registro de las peticiones que plantea cualquier persona o grupo de personas en la medida que se hayan agotado el proceso de jurisdicción interna o se hayan cumplido los requisitos de admisibilidad reconocidos en la Convención Americana en el artículo 46, 45, 46, 47, 44 al 47 de la Convención Americana. Y además tiene una labor de elaborar informes temáticos que son realizados por parte de las relatorías. Y aquí, en el ámbito de las relatorías, la siguiente, por favor, rápidamente, estas son un poco las funciones que he mencionado, la siguiente. Esto es todo el tema de peticiones. Siguiente, por favor. Como ven, el registro de la petición, la siguiente, la revisión inicial que hace la Secretaría, la siguiente, por favor. Pasemos esta parte, hasta que empecemos a hablar de la relatoría. La siguiente. ¿Nada más? ¿Nada más? Acá. La Relatoría del Derecho de los Pueblos Indígenas, ¿no? Se crea en el 1990. La siguiente. La Relatoría de los Derechos de la Mujer se crea en el 94. La siguiente, por favor. La Relatoría de Libertad de Expresión es una relatoría especial. El relator se elige de manera independiente. La siguiente, por favor. La de situación de los trabajadores migratorios y sus familias en el 97. Una más. La de los derechos de la niñez. La siguiente. Personas privadas de libertad. El comisionado Caballero acaba de visitar el país, más o menos en el 4 de mayo. He estado acá en Perú. Y recientemente acaba de presentar un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, ¿no? Que más o menos calcula que en vez de ser una excepción a la regla, la detención preventiva tiende a ser una regla en las Américas, ¿no? La siguiente, por favor. Derecho de las personas afrodescendientes como relatoría. La siguiente. Defensores y defensoras. Acá es importante porque en la opinión consultiva número 11 de la Corte Interamericana, los requisitos de admisibilidad establecen cuáles son las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, pero además se introducen dos excepciones que no están en la Convención Americana, pero que sí están en la opinión consultiva 11. Uno es la situación de la víctima, que puede estar en una condición de no tener recursos, y la segunda es que su abogado o abogada defensor o defensora tenga esté expuesto a amenazas, ¿no? Y esto motiva también, si ustedes ven el caso de María Fabo Fernández, ella también una defensora ambientalista, víctima a su vez de violación de derechos humanos, entonces sí que tiene un caso de la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión entiende que hay una problemática también con los defensores y defensores y por eso establece lo que es esta relatoría. La siguiente. Anteriormente, esta relatoría era una unidad. Luego, en el año 2013, se convierte en relatoría, pero históricamente la Organización de Estados Americanos, en el 2008, 9, 10, 11 y 12, insta a los estados a diseñar políticas para proteger los derechos de las personas LGTBI y finalmente, en el 2013, se crea la relatoría LGTBI. La siguiente. Lo que van a ver aquí a continuación es que en su momento fue unidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y en el proceso de fortalecimiento la Comisión concluye que uno de los retos pendientes para el sistema es lograr la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Históricamente, la Carta de la Comisión Interamericana se ha centrado mucho en la protección de derechos civiles y políticos. Yo creo que también está vinculado un poco al proceso histórico de las Américas, tabulas, etc. No quiere decir que no se hayan producido en esa época, en el 79, en el 89, violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, o que no se hayan violado los derechos de las personas LGTBI, por ejemplo. Sí se ha dado a lo largo de la historia, pero la carga procesal se ha centrado en que los primeros casos han estado vinculados a vida, identidad, garantía judicial, protección, libertad de expresión, y ahora están empezando a llegar casos sobre derechos económicos, sociales y culturales, y un reto aún más de largo aliento en la justiciabilidad del derecho al medio ambiente, porque ningún tratado, ni la Convención, ni el Convenio de Europa, ni la Carta de Banjul, establece un sistema de peticiones y casos para la protección del derecho al medio ambiente. No hay justiciabilidad directa del derecho al medio ambiente, ni de los derechos económicos, sociales y culturales, hay judicialización directa. Está en discusión el artículo 26 de la Convención Americana, pero hasta ahora ningún caso de la Corte Interamericana, ni 5 pensionistas, ni trabajadores cesados de la Contraloría ha logrado la judicialización del artículo 26. Ninguno. Lo máximo que hemos tenido es el análisis del voto razonado de Ferrer Madrego, que hace referencia a la recopilación histórica final de algunas actas y documentos de la Organización de Estados Americanos que hablan sobre impulsar la judicialización. Pero esto ha acompañado siempre el debate político. A nivel político, si revisan las actas y documentos de la Organización de Estados Americanos, verán que recurrentemente se ha hablado por proteger la carta
naturaleza, porque la OEA iba a la par que la ONU en el debate de los DES, a la par. Pero no se ha logrado concretar en un tratado vinculante la justiciabilidad directa de los DES ni del derecho al medio ambiente. Solo tenemos el artículo 26, pero hasta ahora la Corte no ha logrado concretar, determinar la violación del artículo 26. ¿Qué puertas nos ha quedado? La justiciabilidad indirecta. ¿Lo ha hecho la Corte? Claro que sí lo ha hecho. O sea, el Tameo Jiménez López contra Brasil, el caso de Línea de Cornejo contra Ecuador, González Chuy contra Ecuador, Soler Peralta contra Ecuador, sí ha logrado la judicialización indirecta de un derecho económico, social y cultural. No lo ha hecho en el caso del medio ambiente, pero Oscar Parra, me parece que Oscar Parra introduce en el caso de Blanca Yanet Pavos Fernández el análisis del derecho al medio ambiente. Exacto. Entonces, se introduce qué se entiende por derecho al medio ambiente y se plantea, se conceptualiza el derecho al medio ambiente en una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Blanca Yanet Pavos Fernández. Pero la discusión era sobre el derecho a la libertad de asociación, pero ahí se logra introducir que se entiende por protección del medio ambiente, pero no hay justiciabilidad directa porque ningún tratado permite un sistema de protección en ese caso, ni en el sistema europeo. ¿Cómo lo ha hecho Europa? Europa encontró una puerta con el derecho a la vida privada y familiar en casos de contaminación sonora, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, o en el caso de Paul and Rainer, ambos por contaminación sonora, por estos aeropuertos pues, que tienen un vuelo comercial de largas horas y que los pobres ciudadanos no pueden dormir entre las 12 y las 6 de la mañana. Pero en esos casos, la Corte dice, bueno, es más importante el bien común, el interés general, porque estos aeropuertos generan un gran flujo comercial que sustenta un poco el Producto Bruto Interno de Reino Unido, ¿no? Entonces, lo sentimos por favor en Reina, pero hay que darle mayor importancia al aeropuerto de Heathrow. Esto trasladado a que tanta importancia ha tenido discutir la justiciabilidad de los DES que ahora es una relatoría. O sea, por fin tenemos una relatoría, fue unidad en el 2012 y este año se aprueba que a partir de julio es relatoría. Y aquí en Perú se eligió hace poco a la relatora, que es una de Argentina, Soledad García, acaba de ser elegida como relatora, ejerce funciones ya en la Comisión Interamericana y ella tiene una elección especial. No es comisionada dentro de los 7 comisionados de la Comisión, es una relatora especial y una elección especial por parte de la Comisión Interamericana. Siguiente, por favor, ya para concluir. En Argentina, en una de las últimas sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana en Argentina, históricamente, Santiago Cantón recibe a los miembros de la Comisión Interamericana, él habiendo sido antes secretario ejecutivo, recibe ya a los representantes de la Comisión como funcionario de la provincia de Buenos Aires en Argentina y los lleva a la Escuela Militar Armada, hoy por hoy convertida en una unidad de memoria, en un espacio de memoria, y es así que se inaugura en Argentina, se aprueba la unidad sobre memoria, verdad y justicia. La siguiente, por favor. Ahí mismo, en Argentina, se aprobó la unidad sobre personas mayores. La siguiente, la unidad sobre personas con discapacidad. Siguiente. Y finalmente, un hecho histórico fue las atrocidades cometidas en Ayotzinapa. Y Ayotzinapa marca un hito importante de la comisión constituye lo que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes para analizar el caso y el plan estratégico de búsqueda de las víctimas en el caso de Ayotzinapa. Entonces, los retos son muchísimos en la Comisión Interamericana. Yo creo que el proceso de fortalecimiento ha servido muchísimo para mejorar el sistema de protección eficaz, como les dije, introducir el resalto, mejorar cómo se otorgan las cautelares. Yo creo que hay que darle ahí la razón un poco a los estados, porque antes las cautelares uno entraba a la página web de la Comisión, encontró un párrafo de 5 líneas y estaba aprobada la cautelar. Y no se definía mucho la situación de gravedad, urgencia y irreparabilidad del daño. Ahora esto ya está más delimitado en el reglamento nuevo de la Comisión Interamericana, que la reforma se da a propósito del proceso de fortalecimiento. Además, se introduce lo que es el parsaltum, que antes no existía, ahora sí existe. Hay que integrar el orden de las peticiones, pues si hay una situación de gravedad, si hay una víctima que es una persona adulta mayor o que pertenece a un grupo vulnerable, ¿no? Entonces se han dado una serie de modificaciones, incluso internas dentro de la gestión operativa de la propia comisión. Antes la comisión estaba estructurada como internamente, como ustedes manejan sus oficinas, de repente sus propias organizaciones. La comisión internamente, ¿qué tenía? Bueno, tenía la sección Antina 1, Antina 2, tenía la sección que se encargaba de ver los casos de los países que hablan francés, portugués e inglés, tenía el grupo de protección, el grupo corte, y tenía el grupo de registro.
Entonces esto estaba dividido más por secciones de países, no por etapas del proceso. Entonces con la reforma se da un cambio en el sistema de funcionamiento de la comisión y ahora la comisión está encargada en dos grandes rubros. Uno de monitoreo, supervisión y promoción y otro de análisis de casos y del sistema de peticiones. Y ahora lo que se está buscando es la especialización, que los abogados se especialicen en un área determinada. Y ahora tenemos sección de registro, sección de admisibilidad, sección de casos, de soluciones amistosas y de medidas cautelares. ¿Qué se busca con eso? La especialización por etapas del proceso. Siendo que ustedes ven ahora el área de sección de registro, pero una práctica interna de la comisión es hacer un análisis privado, entre comillas, de preadmisibilidad para limpiar la bandeja de peticiones que ingresan. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que las peticiones que han entrado antes de la recarga procesal están en registro, han saltado, ahora están en admisibilidad. Y poco a poco va a ir saltando, porque están limpiando la bandeja y yo creo que en algún momento va a llegar, porque se va a llegar a saturar el grupo corte. Y ahí el problema va a ir en su momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recibir 13 casos o 14 casos al año, yo me imagino que recibirá en algún momento toda la bandeja de casos pendientes que tiene la comisión. Bueno, estimados amigos, espero haber un poco abordado un poco los problemas, cómo está la comisión, cómo empezó el sistema. Muchísimas gracias por su tiempo y si hay preguntas, con mucho gusto al final. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctora. Pasaremos para poder seguir con la dilación del tema con el doctor Joel Fernando Munaico Castro. Por favor, doctor. Buenas noches con todos. Siempre es un gusto escucharla a Jenny. Jenny fue mi profesora en la Universidad de San Martín. Fue mi coach en Derechos Humanos. Entonces siempre escucharla me rememora y me trae lindos recuerdos. Lo mucho que sé se lo debo a ella y a Marisol. Entonces para mí siempre es un gusto y me embarca de alegría estar junto a ella. Pues bueno, solamente primero para dar 3 pequeños aportes a lo que es comisión con Jenny. Si bien, como dicen, ¿no? Comisión Interamericana tiene ahorita 5 millones, para darles un pequeño ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tiene un aproximado, el Tribunal Constitucional peruano, que tiene aproximadamente 60 trabajadores, y que es casi el mismo número de trabajadores que tiene la comisión, recibe un promedio anual de $10 millones como mínimo, y con sus créditos suplementarios llegan a los 20. Entonces vemos que el sistema interamericano en sí es un sistema de subsistencia, pero hay acá un grave problema, que el sistema interamericano no pertenece a América Latina, como lo dijo Emilio Árboles y Casa, ex secretario de la Comisión Interamericana, sino si la Comisión y la Corte existen, es gracias a que es subvencionada en un 70% por países europeos. Es decir, de esos 5 millones, 3,5 millones aproximadamente son remitidos por países como Finlandia y Noruega, que, como ustedes saben, Europa cayó en una etapa de crisis económica y por consiguiente se le ha venido restringiendo poco a poco. Lo que ha dado, por ejemplo, las cuotas anuales que dan los países, hay países que dan, y aunque ustedes no lo crean, cuotas tan insignificantes como $500. Así es como se maneja el sistema interamericano. Hay países que deben, hay países que se han negociado y les han dicho, ya, dame lo que tú puedas. Y unos han dicho $500 y ni siquiera eso cumple. Entonces no podemos hablar de una efectivización de protección de derechos fundamentales cuando nuestros propios países ni siquiera son capaces de llegar a cubrir el 50% de los gastos que irroga la Corte o la Comisión Interamericana. Lo que, como decía Jenny, ocurrió en Cancún, se ha tomado como un hito de protección de derechos fundamentales. Se puede decir eso a grandes rasgos, pero si vemos quiénes son los países que se han comprometido, son 3 o 4. México, Argentina, Brasil y Colombia. Y el resto de países no dice nada.
Siempre dicen, vamos a apoyar al sistema interamericano, vamos a darle apoyo al sistema interamericano. Pero una cosa son los hechos y otras cosas son las palabras. Eso es respecto a lo que corresponde a Comisión Interamericana. Lo que me corresponde a mí hablar es el tema de Corte Interamericana y específicamente lo que es el sistema, las consecuencias que ha traído este sistema de fortalecimiento que ocurrió, como dice Jenny, en el año 2000 hasta el 2012 o 13 que ha venido siguiendo. Anteriormente la Comisión Interamericana tenía antes de este sistema de fortalecimiento, la Comisión Interamericana era el ente que protegía a la víctima y como consecuencia era, para llamarlos en términos coloquiales, el abogado que defendía a la víctima. Sin embargo, después de este sistema de fortalecimiento se estableció que las propias víctimas ejerzan su defensa. Si bien esto durante los primeros años ha tenido un gran problema, porque no todos los abogados en América Latina estamos formados en lo que es defensa y protección de derechos fundamentales, ya porque la gran mayoría, como hizo el último estudio el doctor O'Donnell en el año 2014, la gran mayoría cree que la Corte y la Comisión Interamericana es una cuarta instancia. El señor Emilio Álvarez y Casa, justamente, en su último resumen anual que hizo de gestión, determinó que el 60% de denuncias, peticiones, el 60% era pidiendo ser una cuarta instancia, que la comisión sea una cuarta instancia. Entonces, ¿qué pasó? Ante esto, Emilio Álvarez y Casa y Abby Marshall han puesto ahora en la página web un ABC de cómo presentar una demanda. O una denuncia. Creo que lo que está haciendo es democratizar un poco más los pedidos ante el sistema interamericano. Pero volviendo al tema de Corte. En Corte Interamericana, si bien existe ahora asociaciones internacionales de defensa de derechos fundamentales, como lo puede ser CEJA, APRODE, sin embargo, no todas estas organizaciones se dan abastos para poder proteger los derechos fundamentales. Tal es así que existe aún casos en los cuales las propias víctimas llegan con sus propios abogados y en las audiencias no saben cómo defenderse. Si bien la Corte, y juntamente con la Comisión Interamericana en 2014, crearon el grupo que se llama los Defensores Interamericanos, este grupo de Defensores Interamericanos es una buena iniciativa, sin embargo en la praxis no apoya mucho. ¿Por qué? Porque si bien los defensores van a ir a defender a las víctimas, sin embargo, no están constantemente con las víctimas, por ejemplo, al momento de hacer un ESAP, que es un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Entonces, eso dificulta en demasía el tema del ejercicio del derecho a la defensa de las víctimas. Ahora, si la Comisión Interamericana tiene 2,5 millones o 5 millones para poder ejercer su derecho a sus funciones, la Corte Interamericana ahora último, el día de hoy, justamente salió el presidente de la Corte a decir que se les ha recortado su presupuesto a $3.500.000. Estamos hablando con $3.500.000 ni siquiera a $650.000 mensuales. Y teniendo en cuenta que Corte no solamente expide fallos, sino resuelve opiniones consultivas, realiza visitas in loco, hace supervisión de sentencias. Y las supervisiones de sentencias en Corte, dependiendo del tipo de sentencias, pueden durar hasta 6 u 8 años. Por ejemplo, el caso de La Rocheta, hasta ahora no es cerrado, porque ya pasó más de 8 años desde que se dio esta sentencia. Entonces la Corte tiene que seguir. Y entonces, ¿cómo va a ser la Corte para poder hacer esto? Yo tuve la oportunidad de hacer una estancia en la Corte y algunos trabajadores me decían, la Corte defendemos derechos humanos, pero lamentablemente no defendemos nuestros propios derechos laborales. Porque
ni siquiera pueden estar en planillas. Entonces, es un tema más que, y yo le decía a ellos, ¿cuánto es lo que tú ganas? Yo miraba y decía, oye, eso es lo que yo me gasto acá en un mes, pero me decían, es un tema de convicción. Pero los derechos humanos no solamente se defienden con convicción, sino también con recursos. Entonces, si tenemos estados, por ejemplo, que no solamente una vez que sale la sentencia de la Corte, no los cumplen, sino que además te piden una interpretación de sentencia, porque el Perú, en eso somos campeones. Del 100% de sentencias peruanas, el 99.9% se somete a lo que es una interpretación de sentencia. Encima, no tenemos... se termina con la interpretación de sentencia, se procede al cumplimiento de sentencia, pueden durar 6-8 años. ¿Ustedes creen que eso puede apoyar a la Corte a avanzar? Y hay casos como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela, ¿qué pasa? Venezuela ya renunció a la Corte. Sin embargo, el plazo para que se salga a la Corte, justo vence ahora en este diciembre, son 2 años. ¿Y qué se va a hacer con aquellos estados como Venezuela, que dice, sí, ya lo voy a cumplir, ya lo voy a cumplir, ya lo voy a cumplir, y nunca lo cumple? Y ahí está clara la reflexión de Jenny, ¿no? Es posible decir que existen derechos fundamentales y que es un Estado democrático cuando ya en pocos meses van a decir, lo que tú me digas, Corte, no me es vinculante. ¿Acaso esas personas no son seres humanos como nosotros? Son temas que tenemos que analizar. El tema de Corte Interamericana no solamente es un tema de que es un tribunal, sino es cómo funciona este tribunal. Este tribunal viene desde cuando hace la revisión del informe final de la comisión, la admite en la gran mayoría de casos, o en algunos han abierto como puerta un tema de, no se le llama inadmisibilidad, sino se les llama un tema de adecuación. Se le otorga 3 meses para que la víctima adecúe algunas deficiencias que hayan visto en el informe final, y así como en su ESAP, entonces lo puede adecuar. Después de eso viene la etapa, ahora han abierto una etapa de solución amistosa, y después vienen las etapas de recepción de información de ambas partes. Luego de ello viene el Fondo de Asistencia Jurídica. ¿Qué es el Fondo de Asistencia Jurídica? El Fondo de Asistencia Jurídica es el fondo que le otorga a la Corte a aquellas víctimas que no tienen el suficiente dinero para poder ir a la Corte. Entonces, tenemos una Corte con $3,5 millones de dólares, que encima se da el lujo de poder otorgar un fondo de asistencia, que si bien es debe estar devuelto por el Estado, pero eso demora entre 1 o 2 años para que el Estado cumpla con devolverlo después de que se expide la sentencia. Y después de este fondo vienen las audiencias. Y el tema de audiencias es todo un gasto. Celebrar una audiencia en Corte Interamericana puede llegar a costar tranquilamente unos $10,000. Por traer a los peritos, por traer a las víctimas, por movilizar a los jueces, porque los jueces no viven en San José. Los jueces solamente van y sesionan en las fechas determinadas. Por el trabajo que hace por el trabajo que hace el mismo personal de corte, ¿no? Entonces, toda una sesión puede costar $10,000. Gracias a Dios, ahora último, hay algunos países que están invitando a la Corte a que las sesiones se hagan dentro de estos países. Por ejemplo, una iniciativa muy buena es la que ha tenido México, Colombia, Panamá, que ya van haciéndose en 3 años, en estos 4 años, por lo menos 2 o 3 sesiones en esos países. Entonces, este tema de corte, después de las audiencias, viene la sentencia. Y el tema de sentencia, como les decía, es un tema difícil, porque si bien la Corte tiene
el jus imperium, ¿no? Es un tribunal, sin embargo, lo único que le queda a la Corte es requerirle el cumplimiento, pero no puede ejercer una función coercitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que puede hacer la Corte es reiterarles y reiterarles al Estado. ¿Por qué? Porque no puede multarlos, por ejemplo, no puede ponerle alguna medida coercitiva. Lo máximo que puede llegar a hacer en caso que el Estado no quiera es remitir el estado situacional de la sentencia a la OEA para que la OEA saque una nota de llamarle la atención, creo que es, ¿no? De llamarle la atención al Estado. Entonces, si bien tenemos un sistema que va avanzando, no obstante, no es del todo sólido. ¿Y a quién corresponde que esto sea sólido? A todos nosotros, porque todos nosotros somos agentes de cambio. Todos nosotros, estudiantes, abogados, doctrinarios, corresponde a nosotros. Corresponde a nosotros hacernos cargo de esto y salir adelante. La Corte ha aportado bastante a América Latina. A ustedes quizás no les suene muy novedoso, pero para las personas, por ejemplo, que ya pasamos los 30 o 40 años, anteriormente no se hablaba del plazo razonable. Ahora sí hablamos del plazo razonable. ¿Esta figura dónde se creó? ¿Quién la instauró? ¿Quién habla, por ejemplo, aparte del plazo razonable, de la presunción de inocencia? ¿Quién habla ya del debido proceso? ¿Acaso no es la Corte en el ejercicio de la expedición de sus sentencias? Si hay acá algún laboralista, quizás entenderá lo que es el tema de derechos adquiridos o derechos expectaticios. Eso lo tomó, lo creó la Corte Interamericana y fue tomado por el Tribunal Constitucional Peruano. El derecho a la verdad, ahora que estamos con el tema de los terroristas, ¿no? El derecho a la verdad. ¿Dónde nació? ¿En qué caso? Fue en el caso Castro contra Perú. Y el Tribunal Constitucional peruano, colombiano, el colombiano, el uruguayo y el mexicano lo emplean. Entonces depende de nosotros, como les digo, como sociedad civil, siendo uno de los 3 pilares fundamentales, tenemos nosotros la responsabilidad ¿de qué? De que este sistema sea más vigoroso, de que este sistema pueda seguir creciendo, no solamente para el beneficio de algunos, sino para el beneficio de todos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por habernos seguido en la transmisión en vivo y acá en directo. La verdad es que tenemos un horario ajustado y sigue en realidad todavía. Imagínense que hay otra mesa de criminología. Los que puedan seguirnos, de verdad será un gusto tenerlos. Pero en síntesis, es un gran trabajo que no solo nos compete a nosotros los estudiantes o los que ya ejercen la carrera de Derecho, sino más bien es de la ciudadanía en su conjunto. Hace unas semanas pude asistir al Ministerio de Cultura a un evento intercultural de educación bilingüe y lo que puedo salvar de ahí y puedo traer a colación hoy el día de hoy es que no debemos enfocarnos tanto digamos, en lo centralizado que estamos nosotros, por así decirlo, acá en Lima, sino más bien también debemos apostar por una educación completa, integral y sobre todo multicultural, que digamos, personas que lamentablemente no viven acá en Lima, sino en sociedades amazónicas o andinas, también deben saber sobre sus derechos, también deben saber sobre lo que, no solo el Estado, sino más bien lo que el sistema interamericano está dispuesto a ofrecer, que es la protección de sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias con todos, espero que hayan quedado, digamos, complacidos con la intervención de ambos doctores. Para otra oportunidad será. Muchas gracias.